Manejar bases de datos se puede complicar un poco y tener respaldos, sean para recuperar datos o compartirlos en otros servidores, nos dará una ventaja. En este video aprenderemos a sacar respaldos o backups de bases de datos en MySQL y luego restaurarlos en el mismo servidor y también en servidores diferentes. Este tipo de backups se conocen como backups lógicos y necesitaremos realizarlos directamente en el servidor. Estando en el servidor nos conectamos a MySQL. Podemos verificar las bases de datos existentes en este servidor. Vamos a crear una base de datos rápidamente con la que realizaremos los ejercicios de backups. La base de datos aprendo y una tabla personas. A esta tabla personas le insertamos unos datos. Podemos hacer un query sobre esa tabla. También probemos un store procedure. Ahora llamemos a ese store procedure 3 más 3, 6. Para sacar un backup lógico, vamos a utilizar la herramienta MySQL dump. Y le decimos que queremos hacerlo con el usuario root, que nos pida un password. Especificamos la base de datos con la que vamos a trabajar, que es aprendo. Y a continuación, el símbolo mayor que y el nombre del archivo con nuestro backup. Aprendo /bk.sql. Password de root y tenemos nuestro archivo aprendo backup SQL. Si revisamos el archivo, podremos ver alguna información como la base de datos, la versión de MySQL y primero las secciones para el esquema de la base de datos con nuestra tabla personas y luego los datos para la tabla personas. Mas no están aquellos para los store procedures. Revisando en MySQL, aún tenemos nuestra base de datos aprendo, pero vamos a eliminar esta base de datos. Entonces ya no tenemos nuestra base de datos aprendo. Salimos y intentemos recuperar, restaurar la base de datos. Y le decimos MySQL con el usuario root y un password. Y el signo menor que o entrada, que va a ser el archivo de respaldo que hemos sacado, nuestro backup lógico. Password. Y tenemos un problema que dice que no se ha seleccionado una base de datos. Si le decimos que queremos trabajar con la base de datos aprendo, nos dice que la base de datos aprendo es desconocida. Entonces, lo que necesitamos hacer es volver a MySQL y crear manualmente la base de datos. Salimos y volvemos a probar para que restaure el backup en la base de datos aprendo. Muy bien, no hay errores. Volviendo a MySQL y con Show Databases ya tenemos nuestra base de datos aprendo. Veamos si tiene información de nuestra tabla. Antes le decimos que vamos a usar la base de datos aprendo y sí, obtenemos la información de la tabla personas. Cuando intentamos llamar a nuestro store procedure sumar, nos dice que el store procedure no existe. Entonces ese backup no nos sirve para trabajar también con store procedures. Entonces volveremos a recrear nuestro store procedure. Y ahora sí tenemos nuestro store procedure funcionando. Salimos y buscamos otra alternativa. Primero eliminamos el archivo que teníamos de backup. Y después, una vez más, usando MySQL dump con el usuario root y que nos pide un password, le damos la opción -R mayúscula para tomar en cuenta store procedures y triggers. Además, le damos
otra opción que es en los menús databases para especificar qué bases de datos queremos que saque el backup. No solo una base de datos. Y ya. Esta opción nos dará como resultado un backup que incluya la creación de la base de datos. Tenemos nuestro archivo backup. Volvemos a MySQL. Revisamos las bases de datos. Estando la base de datos Aprendo, la eliminamos. Salimos y vamos a restaurar nuestra base de datos Aprendo. No vamos a especificar a qué base de datos vamos a llamar. Vamos a revisar una vez más el nuevo archivo de backup. Este archivo de backup tiene más información. Lo primero que hace es crear la base de datos. Si es que no existiera, Aprendo. Y también tenemos, aparte de el esquema de las tablas y su información, también está incluido para los store procedures. Entonces procedemos a restaurar este backup. Se ejecutó. Revisamos nuestras bases de datos y tenemos la base de datos Aprendo. Entonces trabajemos con esta base de datos. ¿Nos devuelve personas? Sí, nos devuelve personas. Podemos llamar a nuestro store procedure y sí, funciona nuestro store procedure. Entonces de esta manera hemos podido realizar backups y restaurarlos en la misma base de datos. Esa funcionalidad también la podemos aplicar a otras bases de datos, a otros servidores. Acá tenemos un servidor de MySQL en Windows. Tenemos nuestra base de datos Aprendo, el archivo .sql. En este directorio vamos a ingresar a MySQL. Podemos hacerlo a través de el acceso directo para la línea de comandos de MySQL o puedo utilizar un CMD común y especificar un nuevo path para utilizar las funcionalidades de MySQL. Entonces, de la misma forma le digo MySQL con el usuario root y password. Verifico las bases de datos existentes. No se encuentra la base de datos Aprendo. Salimos y le decimos que queremos restaurar esta base de datos. Volvemos a MySQL. Vemos que está presente en nuestra base de datos Aprendo. Podemos, entonces, primero vamos a usar esa base de datos y luego realizar un query sobre la tabla personas. Una vez más, llamando a nuestro store procedure, sumar. Y tenemos el resultado esperado. De esta forma, entonces, hemos aprendido cómo realizar backups en MySQL para después restaurarlos incluso en diferentes servidores. Y eso es todo por ahora. Gracias.